Sesión número 6, para la clase de Derecho a la Información de la sección 002. Mi nombre es Germán Francisco Santiago. En esta ocasión hablaremos acerca del derecho a la información. Como bien lo indica su nombre, en teoría todos podemos acceder a datos veraces y expresar nuestras ideas libremente, pero en la práctica hay quien controla la información, quien decide la información accesible para nosotros y quien nos la da. Ya hemos hablado antes de que el derecho a la información, el primer concepto que se nos viene a la mente es la libertad de expresión, el cual es un derecho fundamental reconocido en constituciones y tratados internacionales. Se nos dice que todos tenemos derecho a libertad y a expresarnos libremente, y a recibir información veraz. Pero aquí surge el primer problema, la represión. ¿Realmente tenemos plena libertad para decidir lo que pensamos y acceder a la información? En muchos casos, la información se infiltra, se manipula o simplemente no se difunde. Carlos Monsiváis, gran cronista de la sociedad mexicana, decía que vivimos en el país de las máscaras y en el país de las credenciales. Con esto señalaba que en México la información no siempre es transparente y que acceder a ciertos espacios, incluyendo el conocimiento, depende de pertenecer a ciertos grupos o contar con ciertas credenciales. Un ejemplo claro es la selectividad con la que se aplican las leyes o se censuran ciertos discursos. Hay grupos poderosos que pueden expresar sin problema, mientras que otros enfrentan represalias. Pensemos en los periodistas perseguidos por investigar corrupción o en los ciudadanos que denuncian abusos o son silenciados. Para poder entender todo esto debemos hablar de las estructuras de poder. El acceso a la información no es equitativo. Hay quienes pueden pagar por información privilegiada mientras que otros solo tienen acceso a la información de medios o de gobierno. La Constitución establece que la ley debe ser preventiva, es decir, que debe garantizar la transparencia antes de que haya un problema. Sin embargo, en la práctica esto no siempre sucede. Se han creado mecanismos para garantizar la transparencia, como leyes de acceso a la información, organismos que regulen la rendición de cuentas. Se han creado mecanismos para garantizar la transparencia, como leyes de acceso a la información, organismos que regulen la rendición de cuentas y plataformas de datos abiertos, pero el problema es que muchas veces estos mecanismos son utilizados con sesgos o manipulados por quienes tienen el poder. Aquí es donde entran los sujetos obligados. ¿Quiénes son? Son las instituciones públicas y privadas que están legalmente obligadas a rendir cuentas y a garantizar la transparencia, pero ¿qué pasa cuando estas instituciones filtran o distorsionan la información? Ahí es cuando el derecho a la información deja de ser un derecho real. He aquí que nos encontramos con un dilema importante. El derecho a la información no solo implica recibir datos, sino también el derecho a no compartir información en ciertos casos. Pero ¿dónde está la línea entre proteger información y censurarla? Por ejemplo, pensemos en los casos donde la información es clasificada como reservada por motivos de seguridad nacional. Si bien en algunos casos puede ser necesario para evitar riesgos, en otros se ha usado como excusa para ocultar escándalos de la corrupción o de violaciones de derechos humanos. Otro punto clave es la fuga de información. A veces ciertos datos salen a la luz porque alguien dentro de los sistemas los filtra. Esto es positivo o negativo, depende del contexto. Un informe puede revelar información que beneficia a la sociedad, pero también puede ser manipulado con intereses políticos y económicos. Entonces he ahí el qué podemos hacer como ciudadanos ante esta realidad. Como cierre, se ha de decir que el acceso a la información es un pilar fundamental de la democracia, pero para que este derecho tenga un impacto real, no basta con que existan leyes o plataformas de datos, se necesita que una ciudadanía crítica que cuestione lo que consume, que exija transparencia y que participe activamente en el debate público.